18 de noviembre de 1942. Cielo sobre el canal de Guadalcanal. Un piloto japonés de A6M0 observa, de forma extraña, dos largas y brillantes siluetas emergiendo del campo de Henderson. Según la doctrina de aviación naval japonesa, eso no debería suponer una amenaza. ¿Dos motores? ¿Doble cola? Era demasiado grande, demasiado pesado. Se suponía que era un bombardero de reconocimiento lento, pero no lo era. Esa suposición, sustentada por 3 años de victorias indiscutibles en el Pacífico, estaba a punto de desmoronarse. El caza Mitsubishi Zero, el símbolo máximo de la supremacía aérea del Imperio japonés, por fin se enfrentaba a un oponente que no luchaba bajo las mismas reglas. Lo que los estrategas japoneses consideraban arrogancia estadounidense resultó ser otra cosa: ingeniería sistemática. Este documental profundiza en el punto de vista de quienes más han sufrido por el impacto del nuevo paradigma aéreo: los pilotos japoneses. Mostraremos cómo el P-38 Lightning desafió no solo la gravedad, sino toda la doctrina de la guerra japonesa. Un caza que subía más rápido, se sumergía más, veía más lejos, y eso nunca se vio venir. No fue solo el dominio aéreo lo que cambió ese día, fue el fin de la creencia de que el espíritu vence a la tecnología, y fue el comienzo del miedo. Pero antes de entrar en los datos, hay una estadística que define esta historia mejor que cualquier imagen. Más de 1.800 aviones japoneses fueron derribados por un solo modelo estadounidense. Un caza que volaba más alto, se lanzaba más rápido y ascendía donde el legendario Zero apenas podía respirar. 2 pilotos, Richard Bong y Thomas Maguire, lograron 78 victorias por sí solos, todas en el mismo avión. Y mientras Japón entrenaba a pilotos para morir por honor, los estadounidenses enseñaban a sus hombres a dominar la física, la altitud y la distancia. ¿El resultado? Una matemática brutal, que los informes de combate intentaban ocultar, pero que los cielos hacían imposible de ignorar. Si valoras la historia contada con precisión, respeto y profundidad, considera dejar tu apoyo con un me gusta y suscríbete al canal. Esto nos ayuda a seguir revelando las guerras que la memoria casi ha borrado. Antes de encontrarse con el P-38 en los cielos del Pacífico, Japón creía, casi con convicción religiosa, que dominaba el aire. Esta certeza no nació del azar. Se ha cultivado desde finales de los años 30, cuando el imperio comenzó a probar su nuevo caza embarcado. El Mitsubishi A6M0, un avión ligero, increíblemente ágil, con un radio de acción que hizo obsoletos los modelos británico y estadounidense. En 1940, sobre China, mostró su primer rostro. Giró más rápido, trepó con precisión y atacó con confianza. Para los pilotos japoneses, el Zero no era solo una máquina, era una extensión del alma, una extensión del guerrero que lo pilotaba. La doctrina era clara: agilidad sobre blindaje, velocidad en giros cerrados, superioridad moral sobre el materialismo occidental. Y durante un tiempo, funcionó. Los combates iniciales contra los británicos en las Indias Orientales y contra los estadounidenses en Filipinas confirmaron la doctrina. Los búfalos caían como moscas. Los huracanes eran absorbidos por maniobras circulares. Los gatos montajes no podían trepar por ella. El Zero convirtió a jóvenes pilotos japoneses en leyendas. Hombres como Saburo Sakai, que acumuló decenas de victorias en las primeras campañas, fueron elevados al estatus de héroes imperiales. Cada combate victorioso reforzaba la idea de que el espíritu japonés era inquebrantable y que el Zero, incluso frágil en blindaje, era invencible en las manos adecuadas. Pero había un detalle oculto en esta ecuación. El enemigo aún no había revelado su carta. Los primeros cazas a los que se enfrentaron eran tecnológicamente inferiores, desgastados, mal posicionados y pilotados, a menudo por hombres aún en proceso de entrenamiento.
La victoria de Zero no solo fue fruto de su excelencia, sino también de un enemigo que aún no se había adaptado a la guerra que se avecinaba. En Tokio, esto no estaba permitido. La victoria se atribuyó únicamente al diseño superior y la valentía de los pilotos. El alto mando vio el éxito inicial como la confirmación de que la doctrina samurái aplicada a los cielos no solo era válida, sino invencible. La consecuencia era predecible: la subestimación total del oponente. Mientras Japón veneraba a sus ases como dioses de la velocidad, los estadounidenses hacían otra cosa. Estudiaban, analizaron patrones, recogían datos de combate, compararon las pérdidas, estudiaron la estructura de Zero y, sobre todo, planeaban. Al comienzo de la guerra, Japón pudo fabricar un Zero con unas 8.000 horas de trabajo. Estados Unidos, con su industria adaptada al modelo fordista, necesitó menos de 4.000 unidades para ensamblar un P-40. Para 1942, ese número disminuiría aún más con el primer P-38 Lightning. Mientras Japón celebraba a sus ases como Saburo Sakai y Junichi Sasai, los estadounidenses preparaban a toda una generación de pilotos para volar a gran escala, con entrenamiento estandarizado, mantenimiento planificado y doctrina basada en un rendimiento medible. El mito de Zero se construyó sobre victorias contra el atraso, no sobre la paridad tecnológica. Pero nadie en Rabaul, Truk o Tokio quería oír eso. Una estadística ignorada por la inteligencia japonesa dice mucho. Mientras Japón produjo unos 10.000 Zeros entre 1940 y 1945, Estados Unidos, solo entre 1942 y 1944, fabricó casi 30.000 cazas monomotor y más de 10.000 P-38. Esto significa que por cada Zero que explotaba, al menos 3 cazas estadounidenses se preparaban para el aire. Si estos datos te sorprendieron, comenta abajo. La logística gana. Porque eso fue exactamente lo que empezó a pasar. El mito de que la habilidad individual era suficiente se alimentó de una serie de victorias fáciles, pero frustró cualquier impulso de modernización interna. La producción japonesa seguía siendo artesanal, descentralizada y vulnerable a cuellos de botella logísticos. La empresa estadounidense, en cambio, ya operaba con líneas integradas, piezas intercambiables y la capacidad de adaptarse técnicamente en tiempo real. La diferencia no era solo de cantidad, sino de cultura industrial. Mientras los ingenieros japoneses refinaban alas y estructuras, basándose en conceptos estéticos y el equilibrio aerodinámico, los ingenieros estadounidenses probaban lo imposible. Doblaron el metal, probaron inmersiones a velocidades críticas, insistieron en los turbocompresores, crearon una nueva forma de guerra aérea, vertical, rápida, devastadora, y tenía un nombre: P-38 Lightning. Japón aún no lo sabía, pero el mito que habían creado estaba a punto de alcanzar su límite. El Zero volaba como un pájaro, pero el P-38 llegaría como un trueno, y en este choque ni siquiera los dioses del cielo se salvarán. En la siguiente parte veremos cómo nació el diseño revolucionario del P-38, no de un deseo artístico, sino de una necesidad industrial y táctica que cambiaría para siempre el combate aéreo. El P-38 nació tranquilamente, lejos de los campos de batalla, en un hangar californiano donde la guerra aún era solo un cálculo en papel. En 1937, el ejército de Estados Unidos emitió una demanda ambiciosa. Quería un nuevo caza que superara a cualquier cosa existente. La aeronave debía alcanzar más de 400 millas por hora. Volar por encima de los 40.000 pies, llevar armamento concentrado, tener autonomía intercontinental y seguir siendo lo suficientemente fiable para operar lejos de las bases principales. En la práctica, era una misión imposible, y solo una empresa aceptó el reto completo: Lockheed.
Al frente del proyecto estaba un joven ingeniero de solo 27 años llamado Clarence Kelly Johnson. Visionario, pragmático, meticuloso. Johnson no solo aceptó la especificación, sino que la amplió. En lugar de adaptar una estructura tradicional, propuso una ruptura completa. El nuevo caza tendría 2 motores, montados en góndolas laterales. En el centro, la cabina, protegida y aislada, con una vista frontal clara y refrigeración equilibrada. En la cola, 2 estabilizadores conectados por un plano horizontal doble, formando la silueta que pronto sería temida y malinterpretada por los japoneses. La mayoría de los ingenieros de la época consideraban la configuración arriesgada, pero Johnson veía más allá. 2 motores implicaban redundancia en combate, significaban potencia bruta en escalada vertical, significaban vida para el jinete, incluso después del primer impacto. Las pruebas iniciales del prototipo XP-38 en enero de 1939 demostraron que el concepto era más que viable. En 1939, el P-38 se convirtió en el primer caza estadounidense en superar las 400 millas por hora en vuelo nivelado. Su rendimiento en altitud fue aún más impresionante. Impulsado por 2 motores Allison V1710 con turbocompresores General Electric, mantenía la potencia incluso a 30.000 pies de altitud, mientras el Zero perdía fuerza y maniobrabilidad por encima de los 20. 000. El Lightning parecía empezar a luchar. El armamento frontal estaba concentrado en el morro. 4 ametralladoras Browning TUN-50 y un cañón hispano de 20 milímetros. Esto eliminó el problema de la convergencia de armas montadas en las alas, común en los cazas de la época. Solo tenías que apuntar y disparar. El fuego llegó en línea recta, denso, mortal. El P-38 no nació para el duelo clásico, nació para el sacrificio sin ser tocado. Más que un luchador, el Lightning era un sistema, un conjunto integrado de ingeniería, energía y autonomía. Con tanques suplementarios, podía volar más de 1.600 millas, permitiendo escoltar bombarderos, patrullas de largo alcance y, como se vería más tarde, operaciones quirúrgicas de asesinato estratégico. También fue diseñado pensando en el mantenimiento. Cada pieza, motor, panel o sistema podía retirarse en el campo, reemplazarse por piezas estándar y repararse rápidamente. En cambio, los mecánicos japoneses operaban en hangares improvisados, ajustando manualmente motores sensibles y esperando piezas que a menudo nunca llegaban. En Japón, un luchador se consideraba un instrumento de honor. En Estados Unidos, como máquina de dominación. Esta diferencia filosófica se reflejaba en cada remache. La producción del P-38 se diseñó en serie, con mejoras continuas en tiempos de guerra. Desde el modelo F hasta el J y luego el L, los sistemas se adaptaron basándose en informes reales de combate. Mejor refrigeración, controles hidráulicos, blindaje reforzado, nuevas radios, adaptaciones tropicales, armamento de precisión y, en versiones futuras, incluso sistemas de radar primitivos para vuelo nocturno. El avión no solo era eficiente, era evolutivo. La doctrina estadounidense trataba el combate aéreo como una ciencia aplicada. El piloto estaba entrenado para estudiar al enemigo, medir distancias, dominar las altitudes y trabajar en equipo. El avión era un multiplicador. El P-38 permitía maniobras imposibles para cazas monomotores, como giros a potencia asimétrica y picados que superaban las 500 mph. A baja altitud, el Lightning era pesado, pero en altura era un depredador silencioso. Su sonido amortiguado, resultado directo de los turbocompresores, dejaba poco tiempo de reacción a los objetivos. El avión aparecía de repente, atacaba con una explosión frontal y desaparecía por encima del alcance. Este perfil redefinió el campo de batalla.
Mientras los pilotos japoneses se entrenaban en combate cuerpo a cuerpo, circular, casi ritual, los estadounidenses empezaron a usar el boom and zoom, ataque en picado, ascenso, combate en energía. El Lightning, con su potencia vertical, encajaba perfectamente en este nuevo estilo. La ironía es que al principio muchos comandantes japoneses ignoraron los primeros informes sobre los nuevos aviones estadounidenses. Consideraron exageraciones de inteligencia. ¿Cómo podía un caza tan grande y pesado competir con el Ágil Cero? La respuesta llegaría rápido y con sangre. En los primeros enfrentamientos sobre las Islas Salomón, los pilotos japoneses descubrieron que el Lightning se comportaba como nada a lo que se habían enfrentado antes. No giró, no jugó, cazaba. Y lo más alarmante, voló donde Cero no podía ir. La verdadera sorpresa, sin embargo, no estaba en el cielo, sino en el suelo. Para 1943, Estados Unidos ya producía una media de 150 P-38 al mes. Lockheed pudo entregar cazas mientras probaba mejoras, creando una espiral de innovación continua. Japón, por su parte, seguía luchando por estandarizar sus modelos y hacer frente a la escasez de materias primas. La guerra tecnológica ya había comenzado, y Japón luchaba con gloria donde debería estar luchando con metal. Pero la verdadera prueba de fuego del P-38 aún estaba por llegar. Un combate real, donde tus motores, alcance, velocidad y precisión se llevarían al límite, y donde el objetivo no sería solo un avión, sino el cerebro detrás del ataque a Pearl Harbor. La misión tenía un nombre: Operación Venganza, y se ejecutaría con frialdad quirúrgica. Guadalcanal, 18 de noviembre de 1942. Iba a ser más bien una misión rutinaria de escolta sobre el canal, con un pequeño grupo de ceros protegiendo bombarderos ligeros en trayectoria norte. Sobre el terreno, el campo de Henderson hervía por la reciente llegada de refuerzos estadounidenses. El 339 Escuadrón de Caza, recién equipado con el nuevo P-38 Lightning, había sido asignado a patrullas de intercepción a media altitud. A las 9:42 am se rompió el silencio. Los motores rugían al unísono, levantando un fuselaje alargado con brazos dobles de aluminio pulido, que reflejaban la luz como si el cielo fuera cortado por una hoja metálica. La primera reacción de los pilotos japoneses fue la confusión. La silueta del avión parecía la de un bombardero ligero, quizás un avión de reconocimiento. Pero en cuestión de segundos, la valoración cambió. El presunto terrorista fue incendiado y subió rápido. En segundos estaba por encima del equipo japonés. A partir de ese momento, la pelea no siguió el guión tradicional. Los P-38 no se acercaron en formación para duelo. Se lanzaron en picado desde 25.000 pies con precisión quirúrgica, alcanzando objetivos aislados con ráfagas frontales y regresando a altitud antes de que algún cero pudiera girar la nariz. La maniobrabilidad lateral del A-6M0 era inútil contra un enemigo que atacaba de arriba a abajo y desaparecía. En menos de 5 minutos, 3 cazas japoneses fueron derribados. Ningún estadounidense fue alcanzado, ningún japonés logró disparar. Uno de los pilotos supervivientes, veterano de las campañas en China y Filipinas, regresó a Rabaul en silencio. Su breve informe, entregado personalmente al comandante del escuadrón, quedó registrado en los archivos como una de las primeras menciones directas al nuevo oponente. Nos atacaron desde donde no podíamos escalar. La declaración, aún ignorada en ese momento, representaba el inicio de un cambio de eje en la guerra aérea del Pacífico. No era solo un avión diferente, era una nueva doctrina aérea. El Lightning, con sus motores turboalimentados, volaba cómodamente a 30.000 pies. El Cero, incluso en su configuración más ligera, empezaba a perder rendimiento
por encima de las 20.000 unidades. Los japoneses habían diseñado su caza para combate cuerpo a cuerpo, giros cerrados, baja altitud y ahorro de peso. El P-38 fue diseñado para el control del espacio aéreo en todas las dimensiones. La diferencia era brutal y aún así malinterpretada. Los pilotos japoneses intentaron adaptarse rápidamente, pero los reflejos entrenados durante años no funcionaron contra el nuevo enemigo. Las tácticas enseñadas en las escuelas navales, basadas en combates en formación dispersa y maniobras acrobáticas, se volvieron inútiles ante un caza que dictaba la distancia, el tiempo y el ángulo de combate. Un segundo combate 3 días después reforzó la tragedia. De nuevo, los pilotos japoneses reportaron pérdidas sin combate visual, impactos repentinos en la parte trasera del avión y un enemigo que vino desde arriba, disparó y desapareció. Era como luchar contra el viento. Con eso, el mando japonés empezó a cuestionar si lo que enfrentaban era realmente un caza convencional. Los informes de inteligencia empezaron a usar el término gemelo de ataque rápido. Pero incluso entre los entrenadores había escepticismo. Un avión de ese tamaño con 2 motores y una estructura pesada no podría, en teoría, superar al 0 en rendimiento. La ironía era total. Mientras los ingenieros japoneses se apoyaban en su propio mito de la supremacía maniobrable, los estadounidenses ya habían abandonado el concepto de combate aéreo horizontal. Al mes siguiente, un análisis de rendimiento emitido por oficiales técnicos de la Marina Imperial japonesa listó al P-38 como potencialmente superior a altitudes superiores a 25.000 pies. Pero aún así, clasificó su capacidad como limitada en combate ágil. Sin embargo, la realidad ya no esperaba informes. El P-38 no necesitaba ser ágil, solo necesitaba ver primero, llegar primero, disparar primero y sobrevivir para repetir. Una estadística de la campaña de noviembre-diciembre de 1942 muestra el abismo que empezaba a abrirse. 15 aviones japoneses derribados por Lightning en combate directo. Solo se perdió un P-38 y por fallo mecánico, no por fuego enemigo. Una relación de 15-0 en efectividad en combate. Un hecho que en aquel momento seguía oculto a la máxima dirección de Tokio. Pero en el frente, los pilotos ya lo sabían. La supremacía aérea japonesa, construida sobre sangre, habilidad y fe, se había quebrado. Y por primera vez desde Pearl Harbor, los hombres del sol naciente miraron hacia arriba y vieron algo que no podían alcanzar. En la siguiente parte, veremos qué ocurre cuando este desequilibrio táctico se convierte en pánico estratégico. Porque para Japón, el verdadero colapso no vendría solo del cielo, vendría de la propia doctrina que se negaba a aceptar lo que los ojos ya veían. Entre diciembre de 1942 y julio de 1943, algo cambió en los cielos sobre el Pacífico y en los escritorios de los comandantes japoneses. Los informes que antes celebraban victorias y listaban con orgullo aviones derribados, ahora llevaban términos que hasta entonces eran raros: intercepción fallida, objetivo inalcanzable, enemigo con superioridad energética. Uno tras otro, los documentos de inteligencia empezaron a revelar lo que los pilotos ya sabían. El P-38 Lightning no era una excepción, sino la nueva curva. Un informe de la 25ª Flotilla Aérea, basado en los combates sobre Nueva Guinea, registró que los Lightning operaban entre 26.000 y 32.000 pies, una altitud en la que los Zero perdían agilidad y los motores Nakajima oscilaban con la rarefacción del aire. Incluso con el máximo esfuerzo, los pilotos japoneses no pudieron interceptar las formaciones antes del ataque. La recomendación del campo: evitad el combate directo y priorizan acciones defensivas a baja altitud. Esta sencilla frase era una sentencia de muerte para la doctrina. El A-6M0 había sido diseñado para maniobrar, picarse y perseguir. Pero,
¿Cómo perseguir lo que no se pudo lograr? ¿Cómo batirse en duelo con un luchador que nunca aceptó el duelo? Mientras los ingenieros estadounidenses ajustaban la compresión de los turbocompresores y calibraban las palas de las hélices para ganar a altitudes críticas, los japoneses discutían el refuerzo del armamento frontal, manteniendo la idea de que más fuego resolvería el problema, cuando el problema era el alcance, la energía y la altitud. Un informe interno del Estado Mayor General Naval, fechado en mayo de 1943, reconoce con pesar: nos enfrentamos a un enemigo cuya máquina voladora supera a la nuestra en velocidad, alcance, potencia de fuego y resistencia. El ideal del combate singular se volvió inviable. Tenemos que adaptar nuestras tácticas de inmediato. Pero no había tiempo. El ciclo de actualización doctrinal requería que los pilotos fueran retirados del frente, enviados a escuelas técnicas, entrenados en nuevas tácticas y reubicados con aviones rediseñados. Fue un proceso que duraría meses, tiempo que Japón ya no tenía. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. El P-38 lo dejaba claro: la guerra aérea había cambiado. El combate ahora era cuestión de quién llegaba primero, quién veía primero, quién disparaba primero. Una guerra matemática, cálculo e ingeniería, de poder y eficiencia, pero para un sistema militar basado en el honor, la tradición y el sacrificio, admitir esto sería admitir que el propio código había fallado. Si disfrutas desentrañando estos hechos olvidados, muestra tu apoyo, dale a me gusta y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado sobre el backstage técnico y moral de las grandes batallas. Porque mientras los japoneses resistían la realidad con gloria, los estadounidenses impusieron la lógica con aluminio y combustible de 100 octanos. Para julio de 1943, el número de informes japoneses clasificando el P-38 como objetivo principal a evitar ya había superado los récords de cualquier otro avión aliado. Ya no era una anomalía, era la nueva norma. Y esa norma estaba a punto de escalar, porque el siguiente paso no era solo defender el cielo, era usarlo como arma. Un perno de aluminio atravesaría 600 millas de océano, volaría a nivel del mar durante más de una hora y derribaría con precisión milimétrica al arquitecto del ataque a Pearl Harbor. La Operación Venganza estaba a punto de comenzar. El verdadero colapso de la supremacía japonesa en los cielos del Pacífico no comenzó con un impacto de bala ni con una maniobra magistral. Empezó con un cambio de ángulo. Literalmente. En 1943, los pilotos estadounidenses abandonaron para siempre cualquier intento de enfrentarse a los ceros en el estilo tradicional de combate aéreo. Giros cerrados, concursos horizontales, maniobras acrobáticas. En cambio, comenzaron a aplicar, con precisión matemática, una doctrina llamada boom and zoom. La táctica era sencilla de describir, pero devastadora de ejecutar. Volar alto, atacar con velocidad en picado pronunciado y salir antes de que el enemigo tuviera tiempo de reaccionar. No hubo combate prolongado, ni baile en el cielo. Solo hubo ataque, impacto y evasión. Era la sustitución del arte por el cálculo. Los manuales de combate de la Fuerza Aérea empezaron a indicar: no gires con el cero. En su lugar, usa la altitud como energía potencial, convértela en velocidad de ataque y vuelve al cielo donde el enemigo no pueda alcanzarte. El P-38, con sus 2 motores turboalimentados, era la máquina ideal para esto. En buceo, podía alcanzar velocidades superiores a 500 millas por hora, lo que la hacía prácticamente inalcanzable. El cero, con su chasis ligero y ausencia de compresión forzada, empezaba a vibrar y perder el control mucho antes de eso. La maniobrabilidad, vista anteriormente como una ventaja japonesa, se volvió irrelevante. No había forma de maniobrar contra un enemigo que ni siquiera estuviera a la vista.
Los registros de combate confirman esta nueva realidad. En combate tras combate, los Lightning comenzaban el ataque desde mayores altitudes, se lanzaban en picado a gran velocidad, disparaban sus cañones enfocados en la nariz y regresaban a la cima antes de que los pilotos japoneses pudieran completar siquiera media vuelta. Los pilotos estadounidenses empezaron a actuar como depredadores energéticos. No peleaban en el sentido clásico, cazaban. Uno de los ases del Pacífico, el teniente Richard Bong, describió en sus informes que la clave no era entrar en la pelea, sino elegir el momento y rematar con una ráfaga bien dirigida. Bong volaba como un ingeniero. Cada combate era una ecuación, y la solución casi siempre era la misma: velocidad plus altitud, supervivencia plus muerte. Japón, en cambio, seguía operando bajo una concepción casi romántica de la guerra aérea. Para ellos, el duelo entre luchadores era un acto de valentía, una arena de honor donde ganaba el mejor. Era una mentalidad forjada por una generación de guerreros entrenados para morir. Pero ahora se enfrentaban a oponentes entrenados para calcular. La superioridad estadounidense no residía solo en el aluminio o la potencia del motor. Estaba en los cerebros donde se veía la guerra como un proceso. La instrucción estadounidense incluía física aplicada, navegación, reconocimiento de silueta, lectura de instrumentos y coordinación por radio. Cada piloto era una extensión de una doctrina en constante evolución. Y esto se veía claro en los cielos de Nueva Guinea, la Salomón, Rabaul. El piloto japonés intentaba repetir lo que había aprendido en 1940, meterse en el punto ciego enemigo, forzar la curva, mantener la nariz alineada y ganar controlando la curva. Pero el estadounidense ya no estaba. Estaba a 5.000 pies por encima, planeando la siguiente inmersión. El cero giraba solo, en círculos, esperando a un enemigo que había dejado de jugar a ese juego. La Fuerza Aérea de EEU también sabía cómo integrar el boom y el zoom con otra ventaja crítica: la radio. Los P-38 operaban en formaciones con comunicación constante. Cuando un caza se preparaba para sumergirse, los demás ajustaban su posición, informaban de sus ubicaciones y cubrían el espacio aéreo inferior. Era una sinfonía técnica. Un grupo de Lightnings, operando en tándem, podía destruir una formación japonesa en segundos sin que ninguno de sus miembros necesitara acercarse al radio de giro de un cero. Mientras tanto, los pilotos japoneses usaban radios de corto alcance, a menudo fallando, y seguían dependiendo de señales visuales o banderas. La guerra se había vuelto invisible e invencible. Las estadísticas de combate muestran el resultado. Entre enero y agosto de 1943, los P-38 que operaban en el Pacífico Central tenían una tasa de supervivencia de 9-1 en comparación con los cazas japoneses. Es decir, por cada 9 ceros derribados, solo se perdía un Lightning, y a menudo ni siquiera por fuego enemigo, sino por fallos mecánicos o accidentes de aterrizaje. Esta nueva doctrina aérea, basada en la superioridad energética, cambió no solo la forma de luchar, sino la propia definición de dominio aéreo. Japón siguió enviando pilotos con meses de entrenamiento, aún atrapados en la idea de que la capacidad de maniobra superaría a cualquier máquina. Estados Unidos, a su vez, entrenó a pilotos para comprender el entorno tridimensional del combate, explotar la ventaja táctica, maximizar recursos y sobrevivir. La guerra, al final, dejó de ser un duelo entre caballeros y se convirtió en un juego entre ingenieros. Y en este nuevo juego, los japoneses jugaban con reglas antiguas. Pero, ¿qué ocurrió cuando esta doctrina técnica encontró por primera vez un objetivo estratégico de valor incalculable? El siguiente ataque no sería contra cualquier avión, sería contra el cerebro de la ofensiva japonesa. Y el P-38
sería el único avión en el mundo capaz de alcanzarlo. La Operación Venganza estaba en marcha, y el Imperio aún no sabía qué vendría del cielo. En los cielos del Pacífico, donde el sonido de los motores anunciaba la muerte inminente, el P-38 introdujo un nuevo tipo de terror: el silencio. A diferencia de otros cazas aliados, cuyos rugidos metálicos se escuchaban a kilómetros, el Lightning volaba con una quietud casi antinatural. Esto no fue un accidente, fue ingeniería. Sus dos motores, Allison B1710, cada uno equipado con turbocompresores General Electric, dirigían los gases de escape lejos del fuselaje, ahogando el ruido que normalmente traicionaría su aproximación. La mayor parte del sonido se proyectaba hacia atrás, dispersado en la atmósfera. Desde el frente llegó mudo, invisible, imposible de rastrear. Para los pilotos japoneses acostumbrados a oír al enemigo antes de verlo, la ausencia de sonido era más inquietante que el propio ataque. El rayo apareció como una figura metálica que venía de arriba, disparando en línea recta con precisión glacial y desapareciendo. Nada de girar, sin dudarlo, solo un pasaje. En interrogatorios posteriores en la guerra, los oficiales japoneses usaban palabras inusuales para describir al enemigo: fantasmas, segadores, sombras. El avión no solo rompió la lógica táctica, socavaba la cordura. Un piloto del 204 Grupo Aéreo, tras sobrevivir a un ataque relámpago mientras escoltaba un hidroavión sobre el mar de Bismarck, informó: «Vi 3 ceros caer en llamas antes de oír disparos. Eso no era combate. Fue una ejecución». El impacto psicológico fue devastador. La doctrina samurái enseñaba que el guerrero debía mirar al enemigo a los ojos. Esa muerte debe venir con honor, desde el frente, a través de la hoja del adversario. Pero los Lightning no ofrecieron ese enfrentamiento. Mataba desde lejos, desde arriba, sin previo aviso, y siempre escapaba. Era una guerra sin duelo, sin gloria. Lo que antes era un campo de honor se convirtió en un terreno de caza. Los pilotos veteranos empezaron a evitar ciertas altitudes. Los novicios, aún creyentes en la doctrina, aprendieron rápidamente o murieron. La moral empezó a decaer. Los comandantes de escuadrón notaron el cambio en el comportamiento: vacilación al despegar, respuestas evasivas en las reuniones, caídas en el rendimiento, incluso sin contacto directo con el enemigo. No fue el fuego lo que los destruyó. Fue el vacío antes del fuego, el silencio que anunció el ataque. El efecto psicológico del P-38 se vio amplificado por su apariencia única. La inusual doble cola creó una silueta que se convirtió en símbolo de destrucción. En regiones como Bougainville, las tropas en tierra comenzaron a informar avistamientos de aviones con 2 sombras, como presagios de bombardeos. No importaba si eran Lightnings o no. La imagen era suficiente para sembrar el pánico. En la mente japonesa, el P-38 ya no era solo un avión, era un presagio. La propaganda japonesa intentó reaccionar. Carteles que alababan acero, historias de combate heroico, canciones militares con versos de valentía seguían repartiendo entre las tropas. Pero los informes técnicos decían otra cosa. Un documento confidencial del SIMTINDO, mando aéreo japonés, fechado en agosto de 1943, dice: «La incapacidad para detectar y reaccionar a los ataques de los nuevos aviones estadounidenses compromete no solo la operación, sino también la moral general. Las pérdidas acumuladas están afectando la confianza en la eficacia de los modelos actuales». Los americanos lo sabían y aprovecharon la ventaja. La doctrina del vuelo silencioso a altitudes extremas se convirtió en estándar para patrullas de largo alcance. En lugar de buscar combate, los P-38 empezaron a definir cuándo tendría lugar y si ocurriría.
En muchas misiones, los cazas estadounidenses sobrevolaron zonas hostiles durante más de una hora, sin ser detectados, observando patrones de vuelo, recopilando inteligencia y posicionándose. El ataque solo llegó cuando la ventaja fue total. Fue una supresión psicológica por superioridad táctica. Los ceros, incluso cuando percibían al enemigo, siempre iban un paso por detrás. Lightning decidió la distancia, la dirección, la duración. El combate había dejado de ser un duelo de valor para convertirse en un ejercicio de geometría aplicada. La moral japonesa, sostenida por leyendas y disciplina, comenzó a desmoronarse bajo el peso de lo invisible. Fue el mismo efecto que los bombardeos nocturnos tuvieron en las ciudades. No saber cuándo llegaría el ataque. Solo saber que llegaría. La ausencia de sonido se volvió más opresiva que el retumbar de la explosión. Una estadística tomada del mando aéreo aliado refuerza este punto. Durante los 7 meses de operación continua de los P-38 en el Pacífico Central, las pérdidas japonesas aumentaron un 38% en misiones de escolta, mientras que el número de enfrentamientos directos disminuyó. En otras palabras, morían más y luchaban menos. El miedo había sustituido a la resistencia, y eso fue solo el principio, porque el silencio que dominaba el cielo ahora se dirigiría a un solo objetivo: un avión, un pasajero, un símbolo del imperio, y para lograrlo requeriría el vuelo más audaz jamás planeado por los estadounidenses en el Pacífico. La misión había sido aprobada, y su nombre en clave era Venganza. En la mañana del 18 de abril de 1943, 16 P-38 Lightning despegaron silenciosamente desde la base de Henderson Field en Guadalcanal. Cada uno llevaba combustible extra, cálculo de autonomía milimétrica y una única misión: interceptar y derribar el avión del almirante Isoroku Yamamoto, el arquitecto del ataque a Pearl Harbor y el estratega más respetado de la Marina Imperial japonesa. La misión, con nombre en clave Operación Venganza, fue un acto de absoluta precisión y poder silencioso. La información había sido extraída con gran esfuerzo por la inteligencia estadounidense, que había descifrado un mensaje de la Marina japonesa que contenía los planes de vuelo de Yamamoto. La ruta indicaba un despliegue del comandante desde Rabaul hasta Bougainville para inspeccionar las tropas de primera línea y aumentar la moral. El itinerario era exacto: hora, lugar, escolta. Pero había un problema. La ruta recorría 435 millas de mar abierto, fuera del alcance de cualquier caza estadounidense común. Cualquier caza, excepto el P-38. Equipados con tanques adicionales y configurados para volar a baja altitud y evitar la detección por radar, los Lightning le siguieron en silencio, volando cerca del mar. Durante más de 2 horas, los motores sincronizados mantuvieron una ruta exacta, guiados por cálculos astronómicos y navegación visual. No hay ruido en las radios. Sin errores, solo números. A las 9:34 am, los P-38 avistaron 2 G-4M Betty, bombarderos ligeros japoneses adaptados para transporte VIP, escoltados por 6 cazas Cero. El grupo estadounidense ya sabía cuál de los 2 aviones llevaba a Yamamoto. Era el que volaba de forma más rígida, más estable, como si protegiera algo demasiado frágil para ser sacudido. El teniente Rex Barber se lanzó en picado a toda velocidad. Un segundo P-38 mantuvo cobertura. En menos de 15 segundos, el bombardero de Yamamoto fue alcanzado. Ráfagas concentradas cortaron el fuselaje y prendieron fuego al motor derecho. El avión descendió lentamente, luego giró y explotó al impactar en la jungla. No llamaron a pedir ayuda, sin maniobras evasivas, solo silencio. Yamamoto, el hombre que había estudiado en Estados Unidos durante años, que conocía la fuerza industrial estadounidense y que había advertido al alto mando japonés que
luchar contra América era despertar a un gigante dormido, murió sin ver al enemigo que lo había matado. Un caza que volaba más allá de las expectativas, más lejos de lo que el radar japonés podía alcanzar, y con una precisión que ninguna doctrina samurái podía predecir. Era el fin de una era. La muerte de Yamamoto tuvo un impacto inmediato en la moral y la estructura de la guerra japonesa. El imperio descubrió que su mente más estratégica había sido cazada con cálculo, que su vuelo, transmitido con confianza, había sido interceptado con números, que su vida no se había extinguido por casualidad, sino por ingeniería aplicada, turboalimentación y silencio táctico. Toda la misión duró menos de 400 segundos, pero su impacto duraría décadas. En Alemania, los informes de la Luftwaffe empezaron a registrar un detalle incómodo. Los estadounidenses fabricaban aviones con un alcance que antes era dominio de los bombarderos. Cazas como el P-38, el P-47 y más tarde el P-51 podían cruzar continentes y regresar. El Reich, centrado en ataques Blitzkrieg basados en tierra y aviones tácticos de corto alcance, simplemente ignoró la necesidad de dominar el aire a profundidad estratégica. En comparación, mientras Japón perdió la cabeza militar por un caza de largo alcance, Alemania seguía produciendo el Bf-109, excelente a baja altitud, pero con un alcance limitado a 600 kilómetros en funcionamiento. Los Lightning, en cambio, volaron hasta 2.600 kilómetros con tanques externos. Si esto te sorprende, escribe en los comentarios, gana la logística. Porque eso fue exactamente lo que pasó. La victoria no llegó de más valor, más fe o más honor. Venía de más combustible, más autonomía, más precisión. El P-38 ya no era solo un depredador táctico. Se había convertido en una herramienta estratégica de asesinato político, un símbolo de que el dominio aéreo ahora significaba controlar dónde vive el enemigo, dónde vuela y dónde muere. Pero si Japón lamentaba la pérdida de su arquitecto, Estados Unidos se preparaba para una nueva etapa, porque lo que los Lightning habían hecho en Bougainville estaba a punto de repetirlo en decenas de otras islas. Ya no es una excepción, pero como estándar, y los cielos del Pacífico se redibujarían con aluminio y fuego y altitud. A partir de mediados de 1943, el cielo del Pacífico comenzó a cambiar de color, no por la luz solar ni por nubes tropicales, sino por la creciente ausencia de la bandera del sol naciente. Lo que antes era un territorio casi exclusivo de la aviación naval japonesa, se convirtió progresivamente en un dominio estadounidense, no por un avance repentino, sino por un proceso lento, constante y devastador. La presencia del P-38 Lightning, ahora en decenas de escuadrones repartidos por islas conquistadas y bases avanzadas, ha redefinido la geografía del aire. Las misiones japonesas comenzaron a cancelarse incluso antes del despegue. Los informes del Mando Combinado de la Flota revelan que entre julio y octubre de 1943, el 28% de las operaciones de bombardeo planificadas fueron abandonadas debido a la inseguridad aérea, una expresión burocrática para decir no podemos sobrevivir al camino. En algunas regiones, los bombarderos Betty y Nell fueron enviados sin escolta, porque los Zero simplemente no tenían suficiente alcance para acompañarlos hasta los nuevos perímetros estadounidenses. Era como mandar carne a la picadora. El resultado fue predecible. Los P-38, operando en patrullas de interdicción, convirtieron el cielo en una trampa invisible. Solo hacía falta que un avión japonés apareciera en el radar para que comenzara la búsqueda, con altitud, velocidad y comunicación superiores. Escuadrones enteros dejaron de existir en cuestión de semanas. Y peor aún, los que sobrevivieron regresaron en silencio. Los veteranos estaban siendo masacrados. Los mejores pilotos japoneses, entrenados en años de guerra y honor,
caían como objetivos previsibles de un enemigo que ya no seguía las reglas conocidas. Y los que vinieron después no estaban preparados. Japón, sin tiempo ni recursos para formar a los reemplazos adecuados, aceleró su proceso de formación. En lugar de cientos de horas de vuelo y dominio técnico, los nuevos pilotos solo recibían lo básico: despegue, entrenamiento, uso de armas. Pocos sabían maniobrar. Aún menos sabían cómo volver. En contraste, Estados Unidos amplió sus escuelas de aviación con una eficiencia casi industrial. Instalaciones como Maxwell Field, Randolph Field y Luke Field producían miles de pilotos al mes. Las horas medias de vuelo de un piloto estadounidense antes del primer combate superaban las 240. En Japón, ya en 1944, los pilotos eran enviados al frente con menos de 40 horas. Un sistema entrenaba soldados, la otra, voluntarios. La tragedia fue doble. Los mejores morían y los nuevos se iban listos para morir. Con la pérdida del dominio aéreo, Japón vio cómo su imperio comenzaba a desmoronarse. Cada isla conquistada se convertía en una plataforma de lanzamiento para el siguiente rayo. El P-38, con un alcance de 1.600 millas, transformó un atolón en portaaviones y un bosque en base aérea. La cadena de suministro japonesa, antes protegida por distancias oceánicas, quedó ahora expuesta. Los barcos eran perseguidos por bombarderos escoltados por Lightning. Las comunicaciones fueron interceptadas. Puestos avanzados, aislados. El poder aéreo japonés no solo disminuyó, sino que desapareció. En enero de 1944, el 343 Grupo de Cazas estadounidense informó de una estadística que nadie en Japón quería oír. En 11 misiones consecutivas no se ha avistado ningún avión japonés por encima de los 22.000 pies. El cielo estaba vacío. Japón había sido reprimido. Abajo en altitud, baja en eficiencia, baja de moral. Y el enemigo, ahora dueño de la energía, la iniciativa y el alcance, no tenía prisa. El mando aliado se dio cuenta de que ya no era necesario ganar batallas aéreas. Era suficiente para volar. La presencia del rayo era suficiente para negar el espacio. Mientras Japón buscaba reclutar jóvenes para lanzarse a los aviones con explosivos, Estados Unidos fabricaba motores B-1710 en serie, combinando aluminio y acero a un ritmo de 100 unidades diarias. Mientras Japón cortaba madera para fabricar planeadores suicidas, Lockheed contrataba matemáticos para rediseñar sistemas hidráulicos. El colapso no fue solo militar, fue conceptual. La guerra, que comenzó con combates aéreos y maniobras acrobáticas, terminó en logística, poder y silencio. Los cielos del Pacífico ya no son un territorio de honor. Se convirtieron en pasillos de aluminio, y el P-38 era la llave de cada puerta. Pero lo más irónico es que, mientras Japón vio cómo sus pilotos desaparecían en números negros, Alemania seguía mirando el Lightning con escepticismo. En el frente europeo era solo otro caza aliado, y para algunos generales seguía sobrevalorado. Esta arrogancia sería costosa, porque el rayo, hasta entonces un fantasma del Pacífico, estaba a punto de cruzar los cielos de Europa. Y lo que los alemanes llamaban monstruoso, resultaría ser solo el presagio de una nueva dominación. A partir de la segunda mitad de 1943, las reacciones japonesas ante el creciente dominio del P-38 dejaron de ser meros informes de frustración y se convirtieron en intentos desesperados de adaptar una doctrina que ya se había vuelto obsoleta. El alto mando naval, presionado por las crecientes pérdidas, emitió directivas de emergencia a los escuadrones de cazas en Rabaul, Truk y Bougainville. Las órdenes eran claras, pero técnicamente ineficaces.
volar en formaciones más dispersas para evitar ataques masivos, realizar picados bruscos en cuanto vieran cazas bimotor e intentar atraer a los Lightning a enfrentamientos horizontales a baja altitud. La idea era hacer que el P-38 luchara como un cero, pero Rayo no accedió. Se lanzó, disparó, trepó, desaparecido. Las tácticas japonesas, basadas en una mentalidad de duelo, fracasaron contra una máquina que no se enfrentaba a un duelo, cazaba. En testimonios recogidos tras la guerra, los pilotos supervivientes describieron la sensación de impotencia. Un teniente de la 526ª flotilla escribió en su diario: «Nos ven antes, atacan primero, y desaparecer antes de que podamos reaccionar». Otro piloto informó que había descargado toda su munición contra un Lightning que ni siquiera se desvió. Solo subió hasta desaparecer en la capa superior de nubes. La frustración era generalizada. Los aviadores con años de combate en el sudeste asiático empezaron a dudar cuando se les asignaban misiones de escolta o interdicción. La mera mención del P-38 alteraba la ruta, modificaba la altimetría, modificaba la formación. La doctrina de la agresividad ofensiva, base del entrenamiento japonés desde 1937, empezaba a ceder ante el brutal realismo de una guerra industrializada. Japón seguía viendo a sus pilotos como samuráis del aire, pero ahora sus oponentes volaban como matemáticos armados. Los intentos de desarrollar respuestas técnicas también han fracasado. El Nakajima Ki-44, más rápido y con una mayor tasa de ascenso que el Zero, fue probado en algunas misiones contra los Lightning. Pero su autonomía era limitada y su maniobrabilidad comprometida. El Kawanishi N1K Shiden, por su parte, aunque prometedor, solo entraría en servicio efectivo en 1944, demasiado tarde para revertir la situación. El verdadero problema no era la máquina, sino la mentalidad. La ideología de superioridad moral que dominaba el Estado Mayor General japonés impidió el reconocimiento de un cambio fundamental. La guerra aérea estaba ahora dominada por quienes diseñaban sistemas, no por quienes poseían un espíritu de sacrificio. Un ingeniero estadounidense, al visitar una base de producción en Kansas, resumió bien la nueva lógica. No se trata de coraje, se trata de convertir energía en eficiencia. Mientras tanto, Japón seguía entrenando a sus cadetes con instrucción de combate 1 a 1. A los pilotos se les enseñó a enfrentarse, no a esquivar. Reaccionar, no calcular. La doctrina ignoraba el radar, minimizaba la importancia de la radio y trataba la altitud como una variable de elección, no como un dominio estratégico. Y cuando los informes empezaron a sugerir la necesidad de retirarse, redibujar tácticas o evitar la confrontación, la respuesta del mando fue simbólica: ordenar más agresividad, como si la voluntad pudiera superar al turbo. En octubre de 1943, un intento de emboscada contra una patrulla de los Lightning en Papúa terminó en desastre. 30 cazas A-6M emprendieron una misión coordinada para atraer a los estadounidenses a baja altitud. Pero los P-38, con apoyo de intercepción por radio y patrulla aérea adelantada, atacaron desde arriba. En menos de 3 minutos, 11 ceros fueron derribados. Ningún rayo se estrelló. La estrategia de atraer al terreno familiar fracasó porque el terreno de la guerra había cambiado, y Japón seguía fingiendo no verlo. La situación se ha vuelto insostenible. Entre noviembre y diciembre de 1943, el número de misiones canceladas por superioridad aérea enemiga se duplicó. Algunos escudos comenzaron a funcionar solo de noche o al amanecer, intentando escapar del dominio diurno. Pero ni siquiera eso funcionó. Con el apoyo de cazas nocturnos y radares terrestres, los estadounidenses ya habían extendido el control de la atmósfera a todas horas del día.
Una estadística del mando naval aliado resume el impacto. En solo 6 meses, la media de bajas por escuadrón estadounidense aumentó un 43%, mientras que la tasa de supervivencia de las unidades japonesas cayó a la mitad. El cielo, antes dominio de los héroes imperiales, era ahora un espacio vacío, dominado por el silencio y la sombra. Si esta estadística te sorprende, escribe en los comentarios datos impactantes. Porque la realidad ignorada por la doctrina japonesa era exactamente esta. El combate aéreo había sido redefinido por el poder, no por el honor. Y el enemigo que Japón se negaba a comprender se estaba acercando cada vez más. No solo en las islas, pero en cada línea de producción, en cada hoja de cálculo logística, en cada nueva tanda de pilotos estadounidenses entrenados en masa. El colapso era inminente, pero el imperio seguía resistiéndose. Y aunque resistió, preparó su última respuesta. No con planos superiores, sino con hombres transformados en proyectiles vivientes. El relámpago americano había ganado en el aire, pero Japón, sin opciones, elegiría caer con el impacto, y el siguiente capítulo sería escrito por aviones que no regresaron. Sobre el papel, ambos eran luchadores, ambos volaban, ambos muertos, pero en sus entrañas, en cada remache, cable, aleación metálica o tornillo, había un abismo invisible e insalvable. El Lockheed P-38 Lightning no era solo un avión de combate. Era el ápice de una cadena industrial que involucraba cientos de fábricas, miles de ingenieros y una mentalidad bélica que trataba el aire no como una arena para héroes, sino como un dominio de cálculo. Su estructura utilizaba aleaciones avanzadas de aluminio y magnesio, moldeadas con precisión en líneas de montaje, sincronizadas en 3 usos horarios diferentes. Sus motores turboalimentados B1710-111 eran intercambiables, estandarizados y adaptables a diferentes altitudes y entornos, desde Guadalcanal hasta el norte de África. Cada componente podría ser reemplazado en el campo. Cada defecto se mapeaba, corregía y reportaba en una cadena. El Mitsubishi A6M0, en cambio, aunque inicialmente brillante en su ligereza y maniobrabilidad, fue víctima de la misma filosofía que lo había creado, que el valor compensaría la falta. Su estructura estaba hecha de una aleación de aluminio ligera llamada Extra Super Duralumin, teóricamente avanzada, pero frágil al calor y la corrosión. Los motores Nakajima-Sakae requerían ajustes manuales constantes, eran sensibles a las variaciones del combustible y tenían una producción limitada a unas pocas plantas industriales, siempre en riesgo de bombardeo. La línea de montaje japonesa no era adaptable, era hecho a mano. Cada acero se ensamblaba como si fuera único y por tanto difícil de estandarizar, lento en corregir fallos, casi imposible de evolucionar en escala. Aunque el P-38 ya recibía mejoras en la variante L, con sistemas eléctricos reforzados, de cielo automático y órdenes más precisas, los ingenieros japoneses seguían teniendo dificultades para solucionar las fallas del armamento del modelo H. La diferencia no era solo técnica, era filosófica. Estados Unidos trató la guerra como un problema de producción, Japón como un ritual de honor. ¿El resultado? Un caza estadounidense podía fabricarse en 200 horas, con piezas procedentes de 50 estados. Un cero, incluso en el pico de la producción, seguía dependiendo de insumos procedentes de Manchuria, Corea e incluso de reservas de caucho de Indochina. El P-38 volaba con combustible refinado a escala continental. El cero dependía de gasolina de aviación, producida en refinerías vulnerables a los bombardeos, lo que obligaba a los pilotos japoneses a volar con combustibles de menor octanaje, lo que reducía la eficiencia del motor y aumentaba la tasa de fallos. En el campo,
Esto significaba que cada Lightning podía realizar múltiples misiones con un mantenimiento mínimo. Cada Zero, en cambio, requería ajustes complejos entre vuelos, cuando había piezas. En muchas islas del Pacífico, los cazas japoneses fueron desmantelados. Un avión fue desmantelado para mantener otro en funcionamiento. En el frente de Saipán, los estadounidenses encontraron hangares donde se apilaban fuselajes, esperando piezas que nunca llegarían. La doctrina samurái allí se pudría entre cajas vacías. La logística estadounidense, al contrario, funcionaba como un organismo vivo. Cuando una pieza se averió en Guadalcanal, una solicitud automática se transmitía por radio codificada a la base de suministros en Pearl Harbor, lo que a su vez activó una planta en Long Beach. En cuestión de días, el componente volaba en un carguero Douglas C-54, con un destino exacto y un tiempo de entrega programado. Zero luchaba con lo que había, el P-38 con lo que se necesitaba. Japón intentó reaccionar con actualizaciones. El A6M5 se presentó con alerones reforzados, nuevos escapes y protección limitada. Pero estas mejoras, realizadas a un ritmo lento, no siguieron el ritmo de la curva evolutiva de los aliados. Por cada nuevo modelo japonés surgieron 3 variantes americanas. Y no solo en cazas, en bombarderos, en radares, en radios. Estados Unidos estaba construyendo una guerra con piezas reemplazables. Japón, con sacrificios irreversibles. Para 1944, los ingenieros estadounidenses ya probaban soluciones de presurización parcial en el Lightning para permitir vuelos aún más altos, mientras que el Zero continuaba sin blindaje adecuado en la cabina y sin un depósito de combustible autosellante. El Lightning fue diseñado para mantener vivo al jinete, el Zero para convertirlo en mártir. La brutal ironía de esta guerra es que no fue decidida solo por quienes tenían los mejores pilotos. Se decidía quién tenía las mejores herramientas para mantener a estos pilotos en vuelo. El verdadero campo de batalla no era el paraíso, era la fundición, la cadena de montaje, el almacén logístico, y en este campo Japón nunca tuvo oportunidad. En un informe confidencial de 1945, un ingeniero alemán en una misión técnica a Japón dejó constancia de su perplejidad. Mientras los estadounidenses están estandarizando motores con tolerancias industriales de 0,01 mm, nosotros seguimos archivando las piezas a mano para adaptar cada accesorio. Esta confesión, que viene de un país que también subestimó la industria estadounidense, revela el corazón de la derrota. La guerra moderna no se ganaba con valentía, sino con eficiencia. Y Lightning era la encarnación de eso, pero si la derrota aérea de Japón era visible en los cielos, aún existía un teatro en el que el P-38 cruzaría, no por necesidad estratégica, sino por dominio total. Un lugar donde incluso los alemanes, orgullosos de su ingeniería, se verían obligados a enfrentarse al monstruo de 2 colas que tanto despreciaban. Porque el siguiente destino del Rayo no era una isla en el Pacífico, era el corazón de Europa. A principios de 1944, el P-38 Lightning ya no era solo un arma superior, era un símbolo de un sistema completo, frío y metódico, uno que entregaba al cielo no solo máquinas mejores, sino hombres listos para usarlas con precisión quirúrgica. Mientras Japón sacrificaba el futuro de su juventud en cabinas improvisadas, Estados Unidos formó una generación de pilotos diseñados para ganar antes incluso de despegar. La diferencia comenzó con el tiempo. Un guardiamarina estadounidense pasaba una media de 9 a 12 meses en entrenamiento antes de llegar al frente. Durante este periodo, acumuló entre 400 y 600 horas de vuelo, al menos 150 de ellas en combate simulado, con uso intensivo de cámaras de armas, análisis de rendimiento, maniobras de evasión, tácticas grupales y simulaciones de fallos. Aprendió no solo a volar, sino a sobrevivir.
Recibió instrucción en meteorología, lectura de mapas, radionavegación, cálculo energético y disciplina de patrulla. Aprendió a volar en formación y a actuar como parte de un sistema, no como un guerrero solitario. En Japón, la historia estaba tomando un rumbo diferente. Ante la pérdida de cientos de ases experimentados y la imposibilidad de reemplazar a aeronaves e instructores, el programa de formación se redujo drásticamente. En 1942, a un piloto de la Marina Imperial se le asignaron unas 700 horas de vuelo antes de ser considerado listo. A finales de 1943, ese número había bajado a 120. En algunos casos extremos, los cadetes eran enviados al frente con menos de 80 horas, muchos de los cuales nunca habían volado en combate simulado real. Recibieron instrucciones básicas para el despegue, el entrenamiento y el tiro, y se propusieron enfrentarse a pilotos estadounidenses que no solo tenían el triple de experiencia, sino que también contaban con radar, radiotáctica, apoyo logístico y superioridad energética en todos los niveles. El resultado era inevitable. En combate, lo que los japoneses llamaban la nueva generación de guerreros era en la práctica una generación condenada. Muchos fueron derribados antes incluso de poder ver al enemigo. Algunos no podían formarse correctamente. Otros se perdieron en la navegación. Y quienes entraron en combate descubrieron demasiado tarde que los cielos habían dejado de ser un terreno de duelo. Ahora eran una red de sensores, vectores y maniobras a alta velocidad. En 1944, la tasa de supervivencia de un nuevo piloto japonés en el frente del Pacífico era inferior a 2 semanas. En algunos sectores bajó a 5 días. En el mismo periodo, los estadounidenses registraron un crecimiento en la esperanza media de vida de sus pilotos, que ahora operaban con tácticas de relevo, sistemas de apoyo avanzados y campañas de rotación. El combate se había convertido en una ciencia, y el P-38 era su laboratorio. La ironía de todo esto residía en el contraste moral. Japón, guiado por códigos ancestrales, veía a sus jóvenes como una extensión del imperio, herramientas de honor, listas para convertirse en espíritu. Estados Unidos veía a sus pilotos como profesionales altamente especializados, recursos que deben preservarse, inversiones que no podían desperdiciarse. En Okinawa, un piloto estadounidense derribado fue rescatado por hidroavión en menos de 20 minutos. En el mismo periodo, los pilotos japoneses se eyectaban en silencio, sabiendo que caer al mar era lo mismo que desaparecer. La diferencia no era solo técnica, era filosófica. Un país entrenaba a combatientes, la otra, mártires. Una de las estadísticas más duras de este contraste se registró en el segundo trimestre de 1944, mientras que EEUU graduó a 8.200 pilotos con una media de 520 horas de vuelo. Japón graduó algo más de 800 con menos de 150 horas. Si estos datos te sorprenden, escribe en los comentarios, increíble. Porque esta es la realidad que rara vez se cuenta, la guerra que no se decide en combate, sino en lo que precede al primer vuelo. La diferencia entre vivir y morir comenzó en el simulador, en el aula, en la torre de control. Los estadounidenses habían entendido que la verdadera victoria era asegurarse de que sus hombres regresaran. Los japoneses habían aceptado que sus hombres se marcharían para no regresar. Y cuando esto se convirtió en doctrina, el declive dejó de ser reversible. Pero el P-38 aún tenía más que mostrar, porque mientras barría los cielos del Pacífico con precisión, su silueta de 2 colas ya comenzaba a aparecer en los cielos de Italia, Francia y pronto sobre el corazón del Reich.
Y los alemanes, que se rieron de su aspecto y subestimaron su alcance, pronto descubrirían lo que significaba enfrentarse a él a 30.000 pies, sin tiempo para reaccionar. Lo que comenzó como un extraño ruido en el cielo, una silueta con dos colas y motores amortiguados por el turboalimentador, se convirtió a lo largo de 1944 en algo más profundo, más invisible, un trauma. En los hangares, el nombre P-38 ya no es solo un código enemigo, se susurraba como un presagio. Llamado por algunos el fantasma de dos colas, se ganó entre los jóvenes reclutas el apodo de Shinigami no Tsubasa, alas de la muerte. En los informes de combate capturados tras la guerra se observa un patrón. Las misiones se cancelan ante el más mínimo rumor de que los Lightnings patrullaban la región. Los comandantes experimentados dudaban en autorizar intercepciones. En Okinawa, todo un escuadrón regresó a la base sin disparar un solo tiro, tras confundir un grupo de bombardeo con escolta de P-38. El miedo se había filtrado en la cadena de mando. Un veterano de la Marina Imperial escribió: «Estos no eran aviones, eran sentencias de muerte volando en silencio». La doctrina del asalto frontal, celebrada en los primeros años de la guerra, había sido reemplazada por órdenes de evasión y silencio absoluto. Nadie quería ser el siguiente en cruzarse con el enemigo que aparecía desde arriba, disparaba sin fallar y desaparecía sin ser alcanzado. En diarios encontrados en bases evacuadas de Tinian y Saipan, jóvenes pilotos confesaban no dormir, despertarse con pesadillas con dos colas en el horizonte y preferir vuelos nocturnos, incluso sin experiencia, solo para evitar el terror diurno. Una carta no enviada, escrita por un cadete de 19 años, decía: «No tengo miedo a morir, me temo que no veo de dónde vendrá». El impacto no fue solo en el frente, era doctrinario. La Fuerza Aérea Naval comenzó a revisar los manuales de combate en 1944, reconociendo, aunque de forma velada, que el P-38 rompía el eje de la guerra aérea japonesa, la iniciativa. Un avión que negaba el combate, que elegía cuándo, dónde y cómo atacar, anulaba toda la lógica del duelo. Y cuando el enemigo decide las reglas, no hay suficiente honor para compensar la inferioridad técnica. Los instructores intentaron sortear la situación con discursos de valentía, pero incluso los nuevos reclutas se dieron cuenta. La valentía no llenaba el tanque, no reemplazaba un motor dañado, no enseñaba cómo escapar a 9.000 metros de altitud. Un sargento instructor en Iwo Jima informó en clave: «Entrenamos como en 1941, luchamos como en 1943 y morimos como en 1945». La moral se desplomó. En estadísticas recopiladas tras la guerra, se observó que la tasa de deserciones no registradas, pilotos que evitaban misiones con excusas técnicas, retrasos o reclamaciones de fallo mecánico, aumentó un 22% entre enero y agosto de 1944. La estructura jerárquica del propio imperio empezaba a ceder. Los oficiales superiores ignoraron los informes que pedían una reorganización táctica. Algunos preferían no recibir los datos. Otros culpaban a los conductores de su propia incapacidad para adaptarse, pero en los cielos la verdad no podía ser editada. El P-38 estaba volando, y no paró. El efecto psicológico fue tan devastador como sus maniobras. A diferencia de otros aviones, el Lightning no tenía por qué ganar siempre. Solo hacía falta presentarse. El rumor de su presencia era suficiente para desequilibrar misiones, alterar planes y desorganizar formaciones. Era el depredador que cazaba con la sombra. Y la sombra, todos lo sabían, no se lucha, se teme. La mentalidad bélica japonesa, centrada en el autocontrol y la superación personal, fue erosionada por un tipo de enemigo que no daba oportunidad de mostrar valor. El P-38 anuló el esfuerzo antes de que apareciera.
y rompió algo que ninguna bomba podría hacer, la columna vertebral moral de un ejército. La ironía más amarga de esta historia es que Japón, con una de las culturas más disciplinadas del planeta, sufrió su derrota no en el campo de batalla, pero en el silencio entre vuelos, cuando sus pilotos empezaron a temer el despegue, cuando sus instructores empezaron a disfrazar su miedo con metáforas sobre el destino, cuando la guerra dejó de ser una lucha y se convirtió en una espera. En agosto de 1944, un informe del Mando Aliado Conjunto resumió el escenario. La superioridad aérea estadounidense no es solo técnica, es psicológico. El enemigo no solo nos ve primero, nos teme antes de vernos. Pero aún había otro teatro donde esa sombra avanzaba. No sobre islas del Pacífico, pero sobre los cielos de Alemania. Y allí, incluso los generales de la Luftwaffe se verían obligados a enfrentarse a lo que siempre habían dicho imposible: la superioridad aérea aliada sobre el territorio del Reich mismo. Cuando se perdió el cielo, Japón no solo perdió el aire, perdió la guerra, incluso antes de que comenzaran muchas batallas. La presencia constante del P-38 Lightning en las líneas del frente del Pacífico reconfiguró todo el mapa estratégico del conflicto, con su alcance de más de 500 kilómetros, su capacidad de escolta de larga distancia y su capacidad para operar con precisión a altitudes superiores a 10.000 metros. El Lightning dejó de ser solo una amenaza táctica. Se convirtió en un pivote operativo que permitió a la maquinaria bélica estadounidense extender sus tentáculos a través de islas, archipiélagos y mares que antes estaban controlados por Tokio. Los bombarderos pesados, como el B-24 Liberator y el B-25 Mitchell, podían ahora operar con seguridad en zonas antes inaccesibles, apoyados por escuadrones de P-38 que despejaban el camino, derribaban escoltas y aseguraban una absoluta superioridad aérea. La doctrina japonesa, que se basaba en la interdicción aérea para proteger las flotas navales y las posiciones avanzadas, comenzó a desmoronarse. En Rabaul, guarniciones enteras quedaron aisladas tras semanas de ataques coordinados en los que los Lightnings neutralizaron a los cazas defensores y permitieron bombardeos impunes de puertos, depósitos de combustible y pistas de aterrizaje. En Truk, lo que antes se conocía como el Gibraltar del Pacífico, se convirtió en un cementerio acuático tras ser bombardeado sistemáticamente gracias a la cobertura aérea proporcionada por los P-38. En Kwajalein y las Islas Marshall, los cazas de doble cola aniquilaron cualquier intento de evacuación aérea o repostaje. La consecuencia de esto fue sencilla. Sin control del cielo, Japón perdió la capacidad de mover recursos entre sus bases. Cada isla se convirtió en una prisión. Cada flota un objetivo a la deriva. En términos estratégicos, esto significaba que la guerra ya no podía ganarse, simplemente pospuesto. El P-38 abrió corredores que hasta entonces habían sido imposibles para los aliados. Las misiones de reconocimiento fotográfico a muy gran altitud revelaron posiciones enemigas en tiempo real, permitiendo bombardeos quirúrgicos. Las líneas de suministro fueron interceptadas en medio del océano. Los barcos que intentaban reabastecerse en posiciones avanzadas eran detectados y destruidos antes incluso de avistar tierra firme. Japón, acostumbrado a operar en condiciones sorpresa en los primeros años de la guerra, se convirtió en víctima del mismo principio, pero ahora en desventaja técnica. El Lightning también realizaba tareas de interdicción naval. Armado con bombas de 500 libras, ametralladoras .50 y cañones de 20 metros, era capaz de llevar a cabo ataques contra barcos pequeños y medianos con una precisión devastadora.
En 1944, durante las campañas de las Marianas, los informes indican que más del 40% de los buques de apoyo japoneses fueron destruidos antes incluso de llegar a las playas, interceptados por escuadrones de P-38 en misiones coordinadas con radar terrestre e inteligencia a bordo. Al mismo tiempo, Japón estaba experimentando la completa erosión de su capacidad de reemplazo. Por cada P-38 derribado, Estados Unidos tenía 2 más listos para volar en cuestión de días. Por cada 0 perdido, Japón tardaba semanas en reemplazarlo, si había piezas, combustible y pilotos. Y, cada vez más, no lo había. El dominio aéreo estadounidense no era solo un factor de combate, era un multiplicador de todos los demás elementos de la guerra, permitiendo desembarcos seguros, bombardeos logísticos y aislamiento de guarniciones. El resultado era previsible. Batallas que antes duraban semanas, ahora se decidían en días. En Saipán, las tropas japonesas estuvieron sin refuerzos aéreos durante más de 10 días consecutivos. En Peleliu, bombardeos preparatorios cubrieron las playas con precisión milimétrica, guiados por observadores protegidos por rayos a 6.000 metros de altitud. Y cuando se producía combate cuerpo a cuerpo, los soldados estadounidenses sabían que por encima de ellos, la sombra de 2 colas seguía asegurando que ningún avión enemigo se acercara. Japón empezó a perder no solo territorios, sino también propósito. La doctrina ofensiva de la Marina Imperial fue reemplazada por una lógica de defensa desesperada. Cada base fue reforzada para resistir el mayor tiempo posible, pero ya no con esperanza de rescate. Ya no había estrategia, había contención, resistencia, muerte honorable. El cielo, que antes era dominio de héroes y símbolos de gloria nacional, se ha convertido en propiedad estadounidense. Y en medio de este colapso logístico, moral y militar, se acercaba una nueva fase, una guerra no solo de alcance y altitud, sino también de números, escala absoluta y fuego ininterrumpido. Porque el P-38 no era el único producto de la industria estadounidense. Él era solo el principio. Lo que seguiría serían formaciones enteras de bombarderos escoltados por cientos de cazas. Un cielo que ahora no solo pertenecía a Estados Unidos, sino que se fabricaba en Detroit, Chicago y Long Beach. Y al otro lado del mundo, Alemania empezaba a sentir la presión de esa misma máquina en sus propios cielos. Silenciosamente por encima de los 10.000 metros, cruzando los cielos con una serenidad casi olímpica, el P-38F5 capturó no solo imágenes, sino la propia anatomía de la derrota japonesa. Era la versión de reconocimiento fotográfico del Lightning, desarmado pero invencible. Equipado con cámaras de alta resolución K-17 y K-22, este modelo representaba más del 90% de toda la inteligencia aérea recopilada en el Pacífico, mientras los ceros giraban en círculos intentando interceptar figuras a 35.000 pies. El F-5 cartografiaba con precisión cada muelle, cada cobertizo, cada pista recién cementada por las fuerzas japonesas. Era el ojo que veía donde ni siquiera el sonido podía llegar. Y cuando regresó a la base, llevaba en sus rollos de película el destino de almacenes, barcos y ciudades enteras, anticipando lo que sería destruido en los días venideros. Los japoneses sabían que les estaban observando, pero no podían reaccionar. La altitud del Lightning era inalcanzable, su velocidad era superior y la inteligencia que producía era procesada inmediatamente por analistas en Guam, Pearl Harbor o buques de mando. La guerra dejó de ser una secuencia de combates improvisados para convertirse en una operación matemática. Cada imagen revelaba patrones, flujos de suministro, frecuencias de patrulla, puntos vulnerables. Cada clic era una frase. El F-5 no solo vio, predijo. En Saipán, las fotos aéreas revelaron el patrón de suministro nocturno de tropas escondidas en cuevas.
En Iwo Jima, imágenes secuenciales expusieron la reconstrucción de un aeródromo destruido, lo que llevó a su completa neutralización antes incluso de ser reactivado. Y en Okinawa fueron los registros del F-5 los que les permitieron calcular con precisión los tiempos de cambio de guardia en las baterías antiaéreas, facilitando ataques posteriores con mínima resistencia. La ironía de esta historia es que la solución al colapso japonés siempre estuvo ante ellos. Pero ninguna doctrina basada en el honor podía compensar la ausencia de altitud, velocidad y alcance. Si disfrutas desentrañando estos hechos y entendiendo cómo se ganó la guerra antes incluso de que comenzara, muestra tu apoyo. Dale a me gusta y suscríbete para que podamos seguir ofreciéndote contenido tan detallado como este. Porque el F-5 no era un avión de combate. Su impacto fue más letal que cualquier ataque. Demostró que ver primero es ganar primero. Y Japón, que actuaba como si la guerra siguiera siendo un arte invisible, descubrió demasiado tarde que todo ya estaba siendo fotografiado. Todo se sabía. Todo estaba previsto. Y lo peor, era inevitable. Para 1945, la tasa de éxito de las misiones aliadas superaba el 90%. Cada ataque correspondía a una secuencia de fotos. Con cada foto, un informe. Con cada informe, un objetivo menos. Japón ya no tuvo dificultades para resistirse. Le costaba posponer lo que las imágenes ya habían revelado, pero mientras los ojos estadounidenses escaneaban el Pacífico, algo más emergió en la lente orientada al oeste, hacia el continente europeo, porque el P-38 F-5 también cruzaría los cielos de Francia, los Balcanes y territorio alemán. Y a las sombras de las montañas austríacas, sus cámaras captaban algo aún más sensible: los primeros contornos de fábricas subterráneas, trenes blindados y pistas camufladas que prometían una última respuesta desesperada del Reich. Sobre el terreno, la guerra se libraba con las mismas armas invisibles que prevalecían en los cielos: estándar, método y abundancia. Cada P-38 Lightning que despegaba del Pacífico llevaba en sus alas más que munición y combustible. Llevaba una cadena logística diseñada para funcionar como un organismo. Talleres móviles, camiones de repuestos, destilerías de combustible para aviones de 100 octanos, técnicos especializados capaces de desmontar y volver a montar un Allison V-1710 en menos de 6 horas. Todo esto se mantuvo al ritmo del avance. Con cada nueva pista construida por los CABs en tiempo récord, surgió una base completa, con almacenes frigoríficos, hangares plegables, bombas presurizadas y almacenes para filtros, hélices, rodamientos e instrumentos de navegación. No era improvisación, era un sistema, y funcionó. Un piloto estadounidense podía aterrizar tras el combate, reportar vibraciones en el turbocompresor y en cuestión de minutos la pieza se reemplazaba por un nuevo componente, tomado de un contenedor numerado. El mantenimiento preventivo era metódico, la revisión programada, y quizá lo más impresionante, cada pieza era intercambiable. Los motores salieron de fábrica con un control de calidad duplicado. Las armas se calibraron basándose en fotografías de disparos revisadas por equipos de análisis táctico. Los neumáticos, frenos y controles hidráulicos se probaban antes de cada misión con protocolos estrictos. El Lightning no era solo un avión de combate, era el producto de una doctrina de perfección iterativa. Mientras tanto, Japón operaba al borde del agotamiento. Las bases aéreas carecían de filtros de aceite, cables de encendido ni ruedas de repuesto. Los motores sensibles y obsoletos del Cero requerían ajustes manuales de mezcla aire-combustible antes de cada vuelo, realizados por mecánicos con herramientas limitadas, piezas desgastadas y sin acceso a repuestos.
Con el bloqueo naval y aéreo consolidado, muchas guarniciones solo recibían suministros por submarinos o pequeñas embarcaciones camufladas que tardaban semanas en completar las rutas que los cargueros estadounidenses realizaban en horas. Peor aún, el combustible de aviación japonés, derivado de fuentes de menor pureza y refinado con procesos rudimentarios, tenía una clasificación de octanaje más baja, comprometiendo la potencia, el rendimiento en altitud y la durabilidad de los motores. Era habitual que los pilotos japoneses despegaran sabiendo que sus casas no estarían en condiciones de regresar. En cambio, el sistema estadounidense incluso preveía zonas de rescate marítimo, con aviones Catalina preparados para recuperar pilotos derribados. Por cada P-38 en el aire, se estimaba que había una estructura de apoyo de más de 30 personas en tierra. Para cada escuadrón, un engranaje de cientos: mecánicos, porteadores, meteorólogos, radiooperadores, cartógrafos, ingenieros y conductores. Japón, con escasez de personal técnico y dependencia del transporte manual, dependía cada vez más de estudiantes, ancianos y reclutas con pocos días de entrenamiento para mantener operativos a sus cazas. Y aún así, fracasaron. En 1944, casi el 40% de los Zero asignados a defender las Marianas quedaron varados por falta de piezas o combustible. Fue la inversión definitiva. Los cazas más ligeros del mundo, diseñados para la agilidad y la eficiencia, estaban ahora acoplados, no por el peso, sino por la ausencia. Con cada despegue de un P-38, Japón perdía no solo el control del aire, sino también el control del tiempo, del reemplazo, de la iniciativa. Y lo más cruel, lo sabía. El sistema estadounidense no era superior solo por fuerza, era superior por diseño, y en el corazón de ese diseño, la logística era primordial. Porque no es el avión más rápido el que gana, es el que despega cada día con combustible, munición y propósito. Y si has estado con nosotros hasta aquí, es porque sabes que la guerra no se decide solo en el momento del rodaje, sino en el momento en que se alimenta, revisa y elige dónde aterrizar. Da like y suscríbete para que podamos seguir revelando los engranajes invisibles que cambiaron el curso de la historia. Porque el P-38 volaba alto, pero fue la fábrica en terreno firme la que sostuvo cada victoria. Y mientras Japón implosionaba bajo sus propios silencios y escasez, Alemania, mirando al cielo sobre el Reich, veía acercarse esas mismas sombras. Las dos colas gemelas que habían cruzado el Pacífico ahora cruzaban el Rin. Y con ellos una pregunta: ¿y si ya era demasiado tarde para reaccionar? Durante años, el A-6M0 fue visto como una entidad casi mítica en los cielos del Pacífico. Rápida, maniobrable y silenciosa, su silueta elegante era temida, su reputación consolidada por victorias aplastantes sobre cazas obsoletos. Pero como toda leyenda sostenida por las circunstancias y no por la evolución, su tiempo ha expirado. Y el mundo no le advirtió. El P-38 Lightning lo expuso. Técnicamente, la comparación es implacable. El Zero alcanzaba una velocidad máxima de unos 530 km/h. El P-38, en su versión J, superaba los 660, mientras que el Zero alcanzó poco más de 10. En esos 0 metros, con un esfuerzo extremo, el Lightning operaba cómodamente por encima de los 13.000. El armamento japonés consistía en 2 cañones de 20 metros y débiles ametralladoras de 7,7 metros con baja cadencia de fuego, posicionadas en las alas, requiriendo precisión milimétrica a corta distancia. El Lightning, por su parte, concentraba toda su artillería en la nariz. Un cañón M4 de 20 milímetros y 4 ametralladoras sincronizadas .50 BMG, capaces de impactar con brutal eficiencia a más de 400 metros. Pero la diferencia más cruel no era visible en los números, sino en los límites.
Zero se zambulló mal. A gran velocidad, su estructura vibraba peligrosamente. Su fuselaje ligero y sin blindaje, diseñado para ahorrar peso, se deformaba bajo presiones que el P-38 absorbía sin vacilación. En el combate en picado, los pilotos japoneses estaban obligados a elegir entre tirar con fuerza y desintegrarse, o aceptar lo inevitable y mantener el rumbo hasta ser derribados. El Lightning, con su estructura reforzada, cabina blindada y tren de aterrizaje retráctil, fue diseñado para resistir no solo el combate, sino también el desgaste prolongado de la guerra. Era un avión hecho para luchar, regresar, ser reparado y volar de nuevo. Zero estaba hecho para ganar o morir, y eso marcó toda la diferencia, porque sobre el papel, la maniobrabilidad era una virtud. En realidad, era una trampa. La doctrina japonesa había construido un símbolo, pero se olvidó de actualizarlo. No llevaba armadura, no hubo redundancia del sistema, no había protección contra incendios trasera, ni hidráulicos de emergencia. Con cada nuevo modelo, el Zero recibía ajustes mínimos, mientras que el P-38 evolucionó con series completas, E, G, T, L, cada una incorporando lecciones aprendidas de la sangre y la ingeniería. Los estadounidenses no idolatraban a los Lightning, los rediseñaron, iban mejorando. Se reconfiguraron, y esta ausencia de misticismo era su mayor fortaleza, porque el mito de Zero era hermoso, pero no sostenible. Y los propios pilotos lo sabían. En testimonios de posguerra, los veteranos japoneses reconocieron que a partir de 1943, el Zero había dejado de ser un arma para convertirse en una trampa. Fue como ascender al cielo con un papel fino entre tú y el infierno, escribió un superviviente de Rabaul. Sabíamos que nuestros disparos no atravesaban el casco del Lightning. Y sabíamos que solo hacía falta un disparo de él. La obsesión por la ligereza, la maniobra y el sacrificio había creado un avión que brillaba en teoría y sangraba en la práctica. No había margen de error, no hubo perdón técnico y sobre todo no había alternativa. Japón no tenía los recursos para reemplazar a Zero, ni el tiempo, ni materia prima, ni infraestructura para empezar de nuevo. Y así, la leyenda murió volando. Pero la muerte no era rápida. Fue gradual, simbólico, doloroso. Con cada combate perdido, con cada formación diezmada, el mito de Zero se desmoronaba. No por desprecio, sino por la persistencia de una realidad que no se inclinó ante las glorias pasadas. El P-38 no superaba al Zero porque fuera más bello. Ganó porque era más joven, más adaptado, más cruel, quizá, pero cruel con precisión, con método, con propósito. Y al final, más honesto. Porque en la guerra, quien tiene la mejor historia, no gana. Gana quien tenga el mejor sistema. Y si has llegado hasta aquí, ya habrás entendido que Zero no cayó por debilidad, sino por una fidelidad ciega a una idea que el mundo ya había superado. Pero lo más irónico es que Japón no estaba solo, porque mientras el imperio luchaba con aviones frágiles en islas aisladas, al otro lado del mundo, otro enemigo de América preparaba su última carta. En Alemania, ingenieros y comandantes estaban seguros de que su nueva generación de cazas, a reacción, podría revertir el curso de la guerra. Pero, ¿sería suficiente velocidad pura para derrotar la logística estadounidense? ¿O lo que ocurrió en el Pacífico ya había escrito, en silencio, el destino de toda la guerra? Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón entrenó a decenas de miles de jóvenes para volar hacia lo imposible. Muchos tenían poco más de 18 años. Aprendieron lo básico, despegar, maniobrar, disparar, y en pocas semanas estaban en una cabina rumbo al frente. La doctrina enseñaba que el cuerpo del piloto era una extensión de la máquina, que la mente debe moldearse al espíritu del sacrificio.
Pero el enemigo al que se enfrentarían en los cielos del Pacífico no seguía el mismo código. El P-38 Lightning no se batía en duelo, cazaba. No maniobraba con honor, se lanzaba con precisión, no actuaba por valentía, actuaba por cálculo. Y con eso, Japón no solo perdió sus aviones, perdió su juventud. La creencia de que el coraje podía superar a la ingeniería se rompió con los datos. Para 1944, la tasa de mortalidad entre los pilotos japoneses nuevos superó el 80% en las primeras 5 misiones. Hombres apenas salidos de la adolescencia eran lanzados a combatientes obsoletos, con armamento deficiente, contra el sistema bélico más complejo jamás construido. Mientras los estadounidenses entrenaban a sus aviadores con rigor, simuladores, revisando constantemente doctrinas y tácticas coordinadas, los japoneses intentaban enseñar honor en aeródromos de tierra. La tragedia fue silenciosa. Los propios comandantes lo sabían y seguían enviándolos. Muchos informes de la época citan el gran espíritu de lucha como consuelo por las aplastantes pérdidas. Pero la realidad era diferente. El espíritu, sin apoyo material, se convirtió en martirio. Saburo Sakai, uno de los mayores ases japoneses supervivientes, escribiría años después: «Nunca temí a la muerte, pero lamento cada vida desperdiciada por una fe ciega de que podríamos ganar con el pecho abierto y el fuselaje delgado». El P-38 fue el mensajero de este shock. No destruyó Japón solo, pero simbolizó lo que Japón se negó a aceptar, que el mundo había cambiado. Que la guerra ahora se libraba en plantas industriales, en refinerías de combustible, en fábricas de aluminio, en escuelas técnicas, en líneas de montaje donde la excelencia estaba estandarizada, no improvisada. Los cazas japoneses podían volar con elegancia, pero los estadounidenses volaron con estructura. Los primeros tenían alma, los segundos, sistemas. Y cuando el cielo se convirtió en una ecuación, ya no había espacio para la poesía. La guerra ha revelado cruelmente que no basta con tener héroes, necesitas tornillos. El dolor de quienes lucharon con fe en dogmas derrotados no fue menor. Al contrario, se multiplicaba por el silencio, porque sabían, en sus últimos minutos de vuelo, que se encontrarían con un engranaje invencible, que su valor sería hermoso, pero inútil. Un piloto japonés escribió en su diario poco antes de ser derribado: «Si tan solo pudiera luchar en igualdad de condiciones, no me importaría morir. Pero así, parece que solo soy una estadística». Y así fue. Uno entre miles. La guerra que comenzó como venganza y gloria se convirtió en la rendición de pérdidas. Y el P-38, con su brillante fuselaje, emergió como el recordatorio diario de que el mundo no respeta la valentía cuando pasa desapercibida en la realidad. Lightning no ganó por odio, ganó por diseño. Y quizá ahí reside la ironía final. Los estadounidenses construyeron un avión que voló como una idea, preciso, frío, incuestionable. Japón luchaba con un símbolo, hermoso pero estático, y los símbolos no maniobran contra la física, no resisten al tiempo, no regresan a la base. Pero aún quedaba algo más por aprender, porque mientras el cero se desmoronaba como leyenda, y el P-38 se consolidaba como una herramienta de supremacía, el mundo de posguerra se preparaba para mirar estos aviones no con miedo ni orgullo, sino con una cuestión moral. ¿Qué ocurre cuando un imperio sacrifica su juventud en nombre de una ilusión romántica? ¿Y qué puede aprender una generación futura al observar el rastro de humo que dejan los mitos rotos? La respuesta no está en el cielo. Está en el terreno, en los libros, en los recuerdos y en fábricas abandonadas. Y sobre todo, a los ojos de quienes regresaron y nunca olvidaron. Porque para ellos, el P-38 no era solo un avión. Era el sonido del fin de una era y el comienzo de una nueva.
pero quedaba un último vuelo, una última lección. Un nombre que simbolizaba todo lo que la doctrina japonesa intentó superar y todo lo que, al final, la obligó a ceder. Cuando el último cero se estrelló sin poder levantarse, no fue solo un avión el que colapsó, fue una ideología. El colapso japonés ante el P-38 Lightning selló más que una derrota táctica. Reveló la bancarrota de todo un modelo de pensamiento militar. Un modelo que aún creía que la valentía, el honor y la maniobrabilidad podían superar la ingeniería sistematizada, la logística y la producción ininterrumpidas a escala planetaria. La tesis de este vídeo está delante de todos los datos. Los cielos ya no pertenecen a los más valientes y empezaron a responder a los más preparados. La industria se ha ganado el espíritu. La fábrica derrotó al dojo. Y las matemáticas aéreas de Estados Unidos borraron a 400 millas por hora, siglos de tradición aérea congelada. Esta es la lección que no se puede olvidar. En la guerra moderna, quienes construyen más, abastecen mejor, reparan más rápido y entrenan con mayor precisión, dominan. La logística determina la estrategia. El volumen supera a las tácticas. Y el futuro no perdona a quienes insisten en luchar como en el pasado. En palabras del general japonés Masatake Okumiya, que sirvió junto a Yamamoto y sobrevivió a la guerra, no fuimos derrotados por el valor estadounidense, sino por su producción. Vimos sus aviones en todas direcciones. Era como si la guerra la hubieran hecho máquinas, no hombres. Si valoras la investigación profunda y la verdad histórica sin maquillaje, ayuda a que este canal siga trayéndote estos relatos. Me gusta este vídeo. Suscríbete y activa la campana. Esto nos da la fuerza para seguir desenterrando historias que el tiempo ha intentado borrar. Y dime en los comentarios, ¿qué datos o momentos os sorprendieron más en este viaje aéreo? ¿Qué fue lo que más te hizo reflexionar sobre la realidad detrás del mito? Porque esto era solo un vuelo. Hay muchos otros. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.